El Papa Francisco, que en pocos años ha vitalizado el cristianismo, habla de una iglesia en salida al encuentro de los hermanos. Habla que los sacerdotes tienen que oler a ovejas y no a oficinas ni a templos. Habla de la reforma en cuanto a la educación en los seminarios, de tal manera de que los seminarios formen auténticos pastores. Y con justa razón, porque está en sintonía con el clamor de Pablo VI, donde dice que la identidad de la iglesia es la evangelización. Está en sintonía con el Concilio Vaticano II, que habla de ir a las gentes y que nos habla en sendas páginas y documentos de la evangelización. Está en sintonía con el documento de Puebla, está en sintonía con Medellín, está en sintonía con Santo Domingo, con Aparecida, está en sintonía con Juan Pablo II, que en la Redentoris Missio dice que el mandamiento de la evangelización aún está lejos de cumplirse. La evangelización es una exigencia de Cristo Jesús. Veamos despacio el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos 7 al 13. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Este evangelio, queridos hermanos y hermanas, tiene un gran imperativo sobre la misión, sobre la evangelización. Textualmente dice el evangelio que Jesús envió de dos en dos a sus discípulos y les encargó básicamente dos cosas fundamentales. En primer lugar, les dijo que fueran y que no llevaran otra túnica, que no llevaran dinero, que se quedaran en una casa para implorar su ayuda. Y por tanto, el primer signo evangelizador no es el poder, sino el necesitar ayuda. Es decir, evangelizar al estilo de Jesús, que nació eminentemente pobre en un pesebre, creció eminentemente pobre y muere totalmente desnudo en la cruz. Segundo, les dice que expulsen demonios, que curen todo tipo de dolencia, que curen todo tipo de enfermedad. En otras palabras, les está diciendo
que quiten el sufrimiento. Esto es maravilloso, porque el proyecto de Jesús, la vida de Jesús, no consistió en otra cosa más que en quitar el sufrimiento de la gente. Curiosamente, el pecado y los pecadores no fueron el problema para Jesús. He dicho y repito que Jesús no tuvo problema con María Magdalena, pecadora pública, Lucas capítulo 7. Jesús no tuvo problemas con la mujer samaritana, 6 maridos, Juan capítulo 4. Jesús no tuvo ningún problema con la mujer adúltera, Juan capítulo 8. Jesús no tuvo ningún problema con Zaqueo, que había robado tanto, Lucas capítulo 19. Jesús no tuvo ningún problema con aquel ladrón que habían crucificado a la par de él y que le pide que se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Y Jesús misericordiosamente le dice: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Juan capítulo 19. El problema para Jesús no fue el pecado ni los pecadores. Lo que Jesús no soportó fue el sufrimiento. Jesús no soportó el sufrimiento de la viuda Naín, que iba a enterrar a su hijo único. Se compadece de ella y le ayuda. Jesús no soportó el sufrimiento de los cojos, de los ciegos, de los sordos, de los leprosos. Les tiende una mano. Jesús no soportó el sufrimiento de la suegra de Pedro. Jesús no soportó las lágrimas que derramaban Marta y María ante la pérdida de Lázaro. Jesús no soportó el sufrimiento de los pobres, y a estos les tendió una mano. La evangelización lleva ese imperativo de proseguir la vida de Jesús, que no condenó a nadie por alto pecador que fuera, sino que inmediatamente tiende una mano y les ayuda. La evangelización debe llevar consigo, queridos hermanos y hermanas, caer en la cuenta que Cristo Jesús, en este mundo, sus grandes modelos que puso, curiosamente, no fue gente de templo, no fue gente de religión, no fue gente de la Torá. Uno de los modelos para Jesús fue el samaritano, enemigo de los judíos, pero que quiso quitar el sufrimiento de aquel hombre que habían dejado golpeado en el camino, medio muerto. Lucas capítulo 10. Jesús puso como modelo al centurión romano, que no creía en Dios y que por ser centurión romano había dicho que su Dios era el emperador, pero un hombre sensible al dolor de su soldado. Y Jesús dice: os aseguro que en ningún israelita haya una fe tan grande. Mateo capítulo 8. Jesús puso como modelo de fe aquella mujer cananea, una mujer pagana, una mujer extranjera, pero que es sensible al dolor de su hija. Acude a Jesús y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Anda y que suceda como has creído. Por otra parte, la evangelización, queridos hermanos y hermanas, lleva consigo aprender de Jesús, que siempre tenía una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo. Por ejemplo, Jesús
le dice a aquel joven que iban a enterrar, muerto, totalmente muerto, lo iban a enterrar. Jesús dice: detengan el ataúd. Joven, a ti te lo digo, levántate. ¡Qué maravilla! A los pecadores y pecadores de renombre, Jesús no les juzga, no les condena, no les manda al infierno, no les manda al lago de fuego, no les manda a la muerte eterna. Jesús les dice: levántate. Y en otra parte, Jesús agrega: tus pecados son perdonados. A los enfermos que sufrían amargamente, Jesús les dice: tu fe te ha sanado. A los apóstoles que están con miedo, a puertas cerradas, dice el Evangelio, por miedo a los judíos, les dice: no teman, soy yo. A María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, al resucitar, le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y a renglón seguido, la constituye en apóstol de los apóstoles. Y así sucesivamente, Jesús va a ser aquel hombre que siempre tiene una palabra de consuelo para aquellos que le buscan. Evangelizar no es estar ofreciendo el lago de fuego, la muerte eterna, un castigo, estar ofreciendo Malaquías 4:1, porque aquí viene un día ardiente como un horno, donde todo soberbio, el que hace maldad, aquel día que viene los abrazará y no les dejará raíz ni rama. Estar ofreciendo Apocalipsis 20:15, y el que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estar ofreciendo el infierno, la muerte eterna. Por favor, aprendamos del gran modelo en evangelización, Cristo Jesús. No condena, no juzga, sino que ofrece una esperanza, una alternativa. Que os bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén.